un logro muy importante para los territorios y los pueblos indígenas, porque se llegó a consensuar por primera vez una agenda política con el gobierno. Bien, se trata de la primera experiencia de diálogo entre autoridades altas del gobierno con dirigentes de base de territorios indígenas. Significa entonces una gran oportunidad en donde se elimina la labor de la intermediación y se sientan a una mesa directamente pueblos indígenas y autoridades del gobierno. Representa un antes y un después. Creo que antes de la mesa de diálogo no había existido una oportunidad para que los indígenas pudieran dialogar directamente con el gobierno, y es a partir de esta experiencia que se marca ese inicio de ese diálogo intercultural. Bueno, por primera vez en Costa Rica, la mesa de diálogo permitió establecer un espacio al más alto nivel político para la negociación y análisis de los principales problemas que afectan los territorios indígenas de la zona sur del país. También fue un espacio que permitió restablecer la confianza entre los dirigentes de estas comunidades y el gobierno de la República. Consensuar una agenda con el gobierno y tener ese clima de confianza de los 7 territorios con el gobierno. O sea, fueron las fortalezas. Creo que tener al frente de la mesa personas con el alto nivel que tuvimos del gobierno, por primera vez una mesa de diálogo tanto con los pueblos indígenas, los líderes de los pueblos indígenas y el gobierno, creo que eso facilitó un poco la confianza. El diálogo respetuoso y franco y las propuestas, es decir, el hecho de que ambas partes pudieron promover diferentes ideas para solucionar los conflictos de larga data de los territorios. La fortaleza es el método, el diálogo mismo, tener la oportunidad de que las personas indígenas de forma directa pudieran hablarle al gobierno, pudieran decirle cuáles eran sus necesidades y hacer aportes a las soluciones de sus problemas. La mesa de diálogo tuvo el apoyo político al más alto nivel, el apoyo de la presidenta de la República y del primer vicepresidente, que se mantuvieron al tanto y dándole seguimiento a las negociaciones que se daban en el seno de la mesa de diálogo. También la participación de jerarcas y de representantes institucionales que tenían poder de decisión. Yo creo que la debilidad fue la parte económica, el no tener un presupuesto fijo para sostener los acuerdos que se acordaban en la mesa de diálogo, que lamentable muchos acuerdos no se logró concluir por la falta de presupuesto. Las principales debilidades están orientadas a que son problemas que requieren una solución urgente y que muchas veces estos procesos son muy largos, entonces tendemos a desesperarnos. Me parece que hay una desesperación por parte de la dirigencia indígena, pero también no hay una institucionalidad que permita resolver los problemas rápidamente. Las debilidades muchas veces estuvieron en el cómo implementar las diversas acciones, los diversos acuerdos, el poder materializar esos acuerdos. Pero creo que estas debilidades pueden compensarse un poco con el gran trabajo de planificación que se realizó. Básicamente 3 cosas. La primera es que se empezó tarde, ya en el tercer año de gobierno, lo cual no permitió cubrir toda la agenda que se había planteado al inicio de la mesa de diálogo. La otra cosa fue que no participaron autoridades del Poder Legislativo y del Poder Judicial, y hay problemas que afectan a las comunidades indígenas que involucran a estos poderes de la República, no solo al Poder Ejecutivo. Y por último, faltaron tal vez algunas sesiones de trabajo en las propias comunidades indígenas. Lograr
es como un decreto o un reglamento, que la agenda que propusimos en la mesa quede como una agenda política, ¿verdad? Que se incluya en esa agenda política del gobierno. Creo que es lo que hace falta. Lo que hace falta es como más voluntad del gobierno, a aceptar que lo que estamos negociando en la mesa son cosas importantes para los territorios. Entonces creo que voluntad del gobierno y ser más accesible a las propuestas que les hacemos. Bueno, institucionalizar este espacio a nivel nacional, por supuesto. Concretizar a través de políticas viables y rápidas las demandas que los indígenas proponen en este espacio. El reto principal de este gobierno es el de poder mantener ese instrumento, ese mecanismo, para que las personas indígenas puedan seguir dialogando y obteniendo respuestas a los problemas que tienen sus territorios. Primero que todo, consolidar y ampliar la mesa de diálogo para incorporar a otros pueblos indígenas en el proceso. Segundo, continuar con el análisis y discusión de la ley de autonomía de los pueblos indígenas. Crear un fondo económico que permita la recuperación, ampliación y desarrollo de los territorios indígenas. Bueno, a mí como persona y como parte del líder de un pueblo, la enseñanza más importante que nos deja es que nosotros tenemos la capacidad de sentarnos en una mesa de diálogo y consensuar agenda importante, y sobre todo con la visión y la cosmovisión de nuestros pueblos. O sea, con una mesa de diálogo a la altura que se dio por primera vez en Costa Rica, que el gobierno nos atendió, creo que esa enseñanza es que sí podemos lograr las cosas cuando nos los proponemos y nos unimos como pueblo. Bueno, es un gran aprendizaje para mi persona como dirigente joven, además, dirigente de base. Me ha enseñado a familiarizarme con estos conceptos tan burocráticos del gobierno, pero también me ha permitido tener una visión un poco más amplia de la realidad de los pueblos indígenas y su relación con el Estado. Creo que para la Defensoría de los Habitantes y para mí personalmente, esto representó una experiencia extraordinaria de diálogo, de comprender, de materializar toda esta legislación que protege a las personas indígenas en acciones y en un diálogo intercultural directo. Creo que esa experiencia ha sido muy valiosa, ha sido un hito en la historia no solo de la Defensoría de los Habitantes, sino de todo Costa Rica. Lo primero es que los dirigentes indígenas, especialmente en el problema de tierra, deben renunciar a la violencia o a las vías de hecho, y el gobierno debe garantizar que los no indígenas tampoco realicen acciones violentas contra los pueblos indígenas, para darle credibilidad al proceso de la mesa de diálogo.